tema aparentemente es un tema abstracto y duro. Probablemente sea el tema más duro desde el punto de vista del razonamiento formal de todo el curso. Probablemente. Claro, los que hayan estudiado filosofía lo han visto de alguna manera, y los que no han estudiado en absoluto filosofía les puede resultar entre duro y sorprendente. Es decir, pero yo no tengo más remedio. Si quiero poner unas bases para poder luego utilizarlo como herramientas o recursos para poder analizar la crisis actual de la sociedad, que es el objetivo central, o por lo menos la columna vertebral de este seminario, tengo que poner unas bases. Porque aunque yo considero que la filosofía, todos pueden acceder a ella y que no es necesario haber estudiado filosofía para, o no tendría que ser necesario haber estudiado filosofía para entenderme a mí, de todos modos, si no queremos convertir un seminario en una tertulia filosófica o más o menos filosófica, donde se habla de cosas y de actualidad y demás, pues hay que poner unas bases filosóficas. Que yo vaya al grano y que incluso intente resumir y demás, no significa que voy a trivializar. No se trata de rebajar el valor de lo que voy a decir, o rebajar contenidos, o hacer una especie de filosofía para, no sé, para principiantes o cosas por el estilo, porque ninguno de vosotros sois principiantes. Y en general no podemos tratar a las personas como principiantes en ningún caso, porque sería casi una falta de respeto. Entonces yo le voy a dar el mismo trato que a todos. Así que bueno, empezamos. Mirad, lo que voy a intentar desvelar hoy o plantear es algo muy central, al mismo tiempo muy controvertido en la historia de la filosofía, que es precisamente qué es el ser. ¡Qué barbaridad! O sea, que este señor va a hablar del ser, con la que está cayendo, con todo lo que está pasando. Pues sí, voy a hablar del ser. Comentaba ayer que si yo estuviera en una clase presencial con alumnos de grado, de licenciatura, como era antes, lo primero que preguntaría es que ¿qué entendéis por el término ser? ¿Lo usamos tanto? Y sería muy curioso que conocierais las respuestas que me han ido dando a lo largo de mucho tiempo. ¿Lo hacemos? ¿Sois capaces en un minuto? No lo he hecho, este es el primer experimento virtual. ¿Sois capaces en un minuto decirme lo primero que se os venga a la cabeza qué es el ser para vosotros? Pero me gustaría que hablarais casi todos. ¿Parece? A ver, ¿quién empieza? ¿Os atrevéis? Relacionado con la existencia, ¿no? ¿Cómo? Muy bien, relacionado con la existencia. Muy bien, Raúl, relacionado con la existencia. ¿Y eso? ¿Y? No podría decir, ampliar mucho más. Es lo primero que... Bueno, has dicho un término, has dicho existencia, Si yo estuviera en una pizarra, apuntaría existencia. Vale. Está bien, vamos a hacer rápido. ¿Quién más se atreve? Para mí, naturaleza. Amigo, Edwin dice naturaleza. ¿Es la naturaleza para ti el ser? Bueno, luego imagínate que ahora tendría que preguntar qué es la naturaleza, pero bueno, nos quedamos ahí. He apuntado existencia y naturaleza. ¿Qué más? Rápido, porque esto es un sondeo virtual, tiene que ser muy rápido. A ver, interrogo. Laura desea hablar. Laura. Laura está calladita, parece que no desea. Sí, Laura me ha solicitado la palabra.
Bueno, que hable. ¿Laura? Está como perpleja, se ha quedado como... Laura. Bueno, mientras Laura, a ver si mente se lo piensa, voy a interrogar entonces, ¿eh? Francisco, mira, te ha tocado. 3 palabras. ¿Qué es el ser para ti? Vaya. Existir, pensar, saber. Hola, hola. Hola. Pero Espera, que bueno. no te escuchaba porque se Vale, espera un segundo, no sé si me Francisco. Luego escucháis. sí. Sí, a ver, dime, Laura. ¿Me estáis escuchando? Sí, te estamos escuchando, sí. Vale, en principio, bueno, era que os estaba diciendo que no escuchaba bien. Bueno, lo que da es el ser consciente de ti mismo. El ser es consciente. Estar consciente de sí Eso que mismo. quería decir. De sí mismo. Y corto porque... Vale, vale. Estar consciente de sí mismo. Estoy no apuntando, escucho y me estoy intentando... veo diferido. Ojalá tuviera la pizarra electrónica que tenía antes, estoy apuntando. No lo voy a hacer todos los días. Muy bien, Francisco, ¿qué decías tú? Perdona. A Laura hay que pagarle una buena conexión a internet. Decía que ser, desde mi punto de vista, es existir, Ajá. saber, ¿Saber qué? ¿Saber que saber? Existir no, y saber. saber en general. Bueno, o sea, existir y saber. Bueno. Existir y saber serían para mí las dos fórmulas. Bueno, está bien. Añadiría quizás otra que para mí siempre ha sido muy importante y que sería ayudar. Ayudar. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, Laura dice que tiene una conexión un poco mala porque está en la playa. Dice, ser consciente de mi existencia. A eso se refería Laura. Perfecto, ser consciente de mi existencia. Muy bien. Ajá, menos mal que está el chat. Claro, está el chat. Muy bien, ¿qué más? Yo diría que ser el conocer la esencia de las cosas y existir. Ajá, conocer la esencia. A ver. Ahora viene la parte mexicana, claro. La parte mexicana todavía no ha hablado. El equipo de México no ha hablado. A ver. ¿Quién se atreve? A ver, Denise, estupendo. Bueno, para mí el ser es lo uno, lo perfecto, el origen, el amor. Y para mí todo esto se resume a la palabra Pachamama, a la diosa madre. Ah, mira qué bien, mira qué bien. Esto sí que no, lo de la Pachamama, sí que no me lo esperaba. Estupendo. Y lo demás muy bien. Lo uno, ¿no? ¿Y qué más dijiste? Lo uno, dijiste lo uno, sí, y lo otro no te entendí. La Pachamama, lo uno, ¿qué más? Lo uno, lo perfecto, Ajá. el origen, el amor. Ajá, esto ya lo del amor también me despista un poco, pero muy bien, me parece bien. Aquí se trata de que nos despistemos. Origen, vale. Muy bien. Miriam, adelante. Miriam. No se le oye a Miriam. Para mí sería el uno, el todo, la esencia, ¿no? La esencia por la cual nos damos cuenta de la existencia, pues la inteligencia, ¿no? También de darnos cuenta precisamente de esa esencia. Muy bien, estoy apuntando el uno, el todo. Por ahí usaste la palabra esencia, ¿no? Sí. Lo voy a apuntar también. Bueno, jolín. ¿Qué más ahora? A ver, ahora... ¿alguien más quiere hablar? Qué calladito te veo, Fernando. Porque para el colmo, para los de filosofía es todavía más complicado. Sí, bueno, podríamos decir de forma general que pues el ser
es todo lo que es en cuanto a la determinación existencial en el mundo, ¿no? Todo lo que le da sentido significante, ¿no? Ontológica en el mundo, pues eso es ser, ¿no? La piedra no puede tener ser desde mi punto de vista, ni el mar puede tener ser, ¿no? Pero nosotros, entes racionales, somos capaces de dar cuenta del ser, ¿no? Tenemos una condición que nos permite dar cuenta del ser, ¿no? De todo lo que es, en algún sentido. De forma muy general podría decir eso. Muy bien. Bueno, estupendas respuestas, ¿eh? Fíjate que este experimento virtualmente no lo había hecho. Y bueno, ahora me vais a permitir que me voy a enfrentar prácticamente, voy a tomar en consideración prácticamente todo lo que habéis dicho. Todo. Yo recuerdo, esto no lo habéis dicho exactamente, yo recuerdo que en las veces que yo he preguntado esto, hay como una tendencia, no sé por qué, no sé si es una tendencia de los que hablamos castellano o español, yo le digo castellano, español, es lo mismo, que identificamos ser con ser humano, con hombre, hombre en el sentido de ser humano. Hay una tendencia de cuando hablamos de seres, parece que somos las personas, los seres humanos, los hombres. Eso pasa, digamos que es bastante frecuente. Yo creo que es una cuestión de nuestra lengua castellana o española, porque de otra manera, en otras lenguas, ese significado no se va no evoca la palabra ser, el significado de ser humano. Por ejemplo, en griego clásico o en alemán, por poner un ejemplo. Bueno. Yo creo que antes de... no vamos a salir de esto, ¿eh? Esto que he apuntado va a llevarnos gran parte de la clase de hoy, ¿eh? Ahora voy a ordenar para que luego más o menos cada uno vaya repensando lo que me ha dicho, porque para eso vamos a hacer alusión al primer texto que se conoce donde se habla sobre el ser, donde se escribe sobre el ser. En la historia del pensamiento, no, en la historia en general. Me refiero a textos escritos. Hombre, hay textos que no están escritos, bueno, puede haber otros textos, o por lo menos, qué sé yo, a lo mejor sí hay escritos en jeroglíficos egipcios, en otro tipo de escritura, pero en la escritura que utilizamos ahora, el primer texto que se conoce es el llamado poema de Parménides. Se le llama poema porque, bueno, está escrito de una manera un poco poética, ¿no? Este poema que se conserva, porque ya sabéis que hay escritos de los antiguos, de los muy antiguos, que no se conservan, directamente se han perdido, y lo conocemos solo por deferencia de algunos historiadores ya de la época. Por ejemplo, Aristóteles fue un historiador de la filosofía, porque Aristóteles habla en su Metafísica y en otras obras, habla de 150 años atrás de su pensamiento. O sea, hace una historia de la filosofía. Y luego hay una muy conocida, pero muy imprecisa, que es la de Diógenes Laercio, en donde hace ya una verdadera historia de la filosofía, pero muy imprecisa, ¿no? Porque claro, las técnicas de investigación y los trabajos no era tan fácil. Este poema, que se titula Sobre la naturaleza, en griego Periphyseos, bueno, no tiene ningún misterio porque el bibliotecario de Alejandría, de la Biblioteca de Alejandría, a todos los escritos y fragmentos y libros que había que trataban acerca de la naturaleza, acerca de la physis, le ponía sobre la naturaleza. Ya sabéis que la Biblioteca de Alejandría logró acumular la mayor parte de los libros de la antigüedad. Y lamentablemente también los que se conservaban en la Biblioteca de Alejandría solamente pues se destruyeron cuando se destruye la Biblioteca de Alejandría.
Pero bueno, así todos se han conservado cosas. Muy bien, este poema que se titula Perifiseos, Fiseos, o sea, ¿se acerca de qué? De la fisis. Los que no seáis de filosofía, retened el término fisis, escrito P-H-Y-S-I-I, fisis. La fisis lo traducimos como naturaleza. De ahí viene que la primera disciplina filosófica es la física. Que si lo queréis escribir en griego, yo aquí, como siento no poder tener una pizarra, es una P-H-Y-S-I-K, K de kilo, A, física. Física, como en los de aquí de Madrid, que no sé si hay alguno, como Vallecas, que se escribe con K. Bueno, ellos me entienden la broma. La física, entonces, la primera pregunta que parece ser surge en el pensamiento racional es la pregunta por la fisis. Por lo tanto, estos pensadores se los conoce como físicos, literal, el plural es unai, físicoi, la S de unai, y la disciplina es la física. O sea que la física es la primera filosofía. Esa es la primera filosofía. Es más, hago un triple salto mortal y desde el siglo XXI yo diré en este momento que una de las primeras filosofías genuinas y vigentes es la física actual. Eso en su momento lo diré. Muy bien, en este escrito de unas 3 páginas más o menos de versión Word, como documento de Word, van a salir algunas de las cuestiones que ha salido en las intervenciones vuestras. Y Parménides dirá, lo primero, bueno, hay un párrafo que es muy interesante, yo todo esto lo puedo mandar, y además lo tenéis de alguna manera. Está hablando de que hay unas doncellas que van en un carro alado, por eso es como muy poético, y estas doncellas viajan desde la noche, desde las tinieblas, hacia la luz. Y en un determinado momento las doncellas se quitan el velo para ver, o sea, por un lado están en la oscuridad, pero por otro lado están veladas, no pueden ver porque hay un velo que cubre su mirada. Y se quitan ese velo y van a encontrar, o van a encaminarse gracias a aquello que les va a permitir al quitarse el velo, y sobre todo por la luz que les va a permitir ver, se van a encontrar con lo que en griego se llama aletheia. Aletheia, con TH. Lo que pasa es que la TH es una Z. De ahí viene el nombre Alicia, que vamos a traducir por verdad. Acordaos que la semana pasada yo decía que hablaba de la verdad, y vamos a hablar bastante de la verdad también, porque aunque estamos hablando de hace 2500 años, veréis que el recalar en el presente va a ser continuo en mi trabajo. En este seminario, aunque hablemos de lo antiguo, aunque hablemos de lo lejano, vamos a estar hablando de la actualidad y de lo cercano. Precisamente aquí estaría la primera acepción del término verdad. La verdad es en realidad lo desoculto. Las doncellas se quitan el velo y pueden ver lo que estaba oculto. Es interesante porque tiene que ver con algunas expresiones que habéis utilizado vosotros, como pensar, como conciencia, como conocimiento, como saber, etc., ¿no? O sea, ir hacia la verdad es poder quitarse el velo y gracias a la luz poder ver lo que estaba oculto. Bueno, la verdad como desocultamiento de lo oculto. Ahí lo dejo. Esto parece como todavía un poco que hay que seguir interpretando. En este mismo poema, Parménides dirá, hay una expresión magnífica que es la que voy a comentar hoy, y la voy a comentar de manera tal que no sea solo un dato de erudición, que oye, mira, ahora sé lo que es el ser para Parménides, sino que podamos ya sacar algún tipo de conclusiones vitales, o sea, que os sirva. Yo decía antes, y lo repito,
Decía, mirad, en estas clases de filosofía, que además siempre animaba a que no vinieran si no querían, porque íbamos a meternos en camisa de 11 varas, como decimos en Mendoza, Argentina. Que no vengan, que se vayan, que no, yo encantado que se queden, pero ojo que esto son palabras mayores. Pero yo siempre decía una cosa, mirad, cada clase tendríais que poder llevaros algo a casa. No solo de filosofía, yo lo recomiendo para todo. Porque nunca se sabe si va a haber una clase siguiente. Simplemente porque te aburras, simplemente porque no puedas, simplemente porque el profesor lo metieron preso. Siempre conviene, siempre hay que llevar algo. Entonces yo voy a intentar que os llevéis algo a casa. ¿Qué reto? Es un rato, en un rato ya tendría que daros algo para que pudierais llevaros a casa. Por otra parte, también he dicho la semana pasada que yo no voy a enseñar nada. Simplemente no voy a enseñar en el sentido clásico, sino que voy a mostrar, señalar. Mirad allí, ¿qué veis? Y a ver si todos vemos algo parecido. Lo que acabamos de hacer un poco aquí, lo que pasa es que en vez de señalar he preguntado y vamos a ver si esto, que aparentemente hay algunas divergencias, de alguna manera lo podemos reunir en algunos enunciados, algunas oraciones, algunas afirmaciones en las que podamos estar de acuerdo. Porque la verdad se construye, por eso lo vamos a ir demostrando, que la verdad se construye. La verdad no es algo que está ahí impuesta quién sabe por quién, la verdad se construye. Bueno, perdonadme esto, porque tengo que decir esto es como poner un poquito de anestesia, porque ahora voy a hacer la incisión. A ver, el ser. Hay una expresión que si tuviéramos tiempo y si fuera a estar 3 o 4 clases o 5 o más con Parménides, nos deteníamos también en ello, que es lo siguiente. ¿Me permitís que la diga en griego? Que me encanta. Togar auto noei stin tekai einai. Qué bonito. Es lo mismo pensar y ser, se traduce. Es lo mismo pensar y ser. O sea, si podemos establecer ser, que es pensar, entre paréntesis, noein, así como suena, ahí viene nous, viene de nous, que es inteligencia, igual ser, entre paréntesis, einai, en griego. ¿Por qué? Bueno, para que veáis que la traducción es exacta. Es auto, esto es lo que he dicho yo, es auto, o sea, lo mismo. Por ejemplo, un automóvil se mueve por sí mismo. Un autómata es una máquina que se mueve ella a sí misma, etc. Un autista es una persona que está encerrada en sí misma. Nosotros utilizamos los términos griegos, o formando palabras y demás. Entonces, es auto, o sea, lo mismo, noé y einai. Muy bien. Einan, ¿qué es? Es el infinitivo del verbo ser. Por eso está traducido literal. Pensar, Parménides dice que es lo mismo pensar y ser. A mí me gusta, cuando explico autores o temas, ir a las fuentes, a los textos. ¿Sabéis por qué? Porque primero, hay muchos errores en la traducción, hay textos que han sido traducidos de una manera muy tendenciosa, son escritos de gente que ha pretendido silenciar a otros o ningunearlos. Entonces, a mí, si yo digo que togar auto noein, que es lo mismo auto noein que eina, eso lo dice Parménides, no lo digo yo. Ahora, está en nosotros poder interpretar una expresión dicha hace 2500 años, y no solo ver en qué contexto y qué quiso decir eso en el contexto donde se emitió, sino qué puede decirnos hoy en día a nosotros, y además, fijaos qué pretencioso, qué ambicioso, para que nos lo llevemos a casa, además. Bueno. El verbo ser, en castellano decimos, el ser es hemos sustantivado el infinitivo del verbo, el ser.
O sea, está el ser, están los seres. Están los seres. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de seres? 2 o 3 nada más, rápido, rápido, porque necesito... a ver, nombrarme seres. ¿No conocéis ningún ser? Seres. Perdonadme que haga esta pregunta aparentemente. ¿Un caballo es un ser? Muy bien, un caballo es un ser. Perfecto. ¿Qué más? Un individuo. Un individuo, dices... Espera que sí. Sí. Un individuo, ¿pero qué tipo de individuo? Un ser humano. Un ser humano puede ser un ser. Un ser humano. ¿Y qué otro individuo puede ser un ser que no sea un ser humano? ¿Sí? Un ente, un supremo. A ver, bueno, esto me está gustando. Veremos que ser y ente es totalmente sinónimo, ¿eh? Si tú me dices que... Pero esto no tienes por qué saberlo, lo vas a saber dentro de 10 minutos. Ser y ente son sinónimos. ¿Y sabes por qué he preguntado a los individuos? Porque es ese pequeño desliz a identificar ser con ser humano. Y la gente también identifica individuo con ser humano, ¿no? Esto es un individuo, un borrador, si tuviera un borrador, esto es una tiza, es un individuo. Porque un individuo en filosofía es lo individual. Bueno, no importa. Muy bien. Entonces estamos hablando de que seres, ser, alguien lo dijo por ahí, es todo lo que es. Me parece que lo dijo alguno de la parte del equipo mexicano. Perdonadme con cariño os diga, porque tenemos un equipo mexicano nutrido. Es todo lo que es. Ser es todo lo que es. Por eso es compatible con que lo que dijo Edwin, de que el ser es la naturaleza, la physis, porque hay algo en la naturaleza que sea, voy a decir exista, pero luego voy a prohibir el término existir, que exista y que no esté en la naturaleza. No, ya no voy a seguir haciendo preguntas, ¿no? Porque si no, es simplemente por el medio que estamos trabajando, si no aquí nos trenzamos. No, porque si ser es todo lo que es está en el ser, o sea, fuera del ser no hay nada. Por lo tanto, lo dijo muy bien, me parece que fue Denise, no sé si Miriam también, que es lo uno, la unidad. El ser es uno, hay una sola naturaleza, desde siempre. Estamos trabajando con conceptos más bien casi lógicos, ¿eh? No, a mí lo que me interesa es que se comprenda la estructura lógica para luego poder interpretar y sacar consecuencias. Solo hay un ser, porque el ser es todo lo que es, y desde el punto de vista lógico no puede haber dos todos, porque si es todo, lo engloba incluso desde el punto de vista lógico y semántico, el todo es todo, no puede haber más de uno. Por eso se dirá que el ser, dirán los comentaristas, Parménides lo dice también de alguna manera, que el ser es indivisible, hay un solo ser, no se puede, porque si el ser es todo, no solo está con todo lo que es, forma parte del ser, sino que no se lo puede ni siquiera dividir. Bueno. ¿Me seguís? Bueno. El ser, dice Parménides, en un texto que lo voy a medio glosar, no es literal, pero está ahí, dice, el ser es uno, que es uno, es incluso lo uno, que quiere decir que es único e indivisible. Yo haría un esquemita, uno, ¿pum? Único, un solo ser, indivisible. El ser es
inengendrado e imperecedero. ¿Qué quiere decir? Que ni nace ni muere. Bueno, no olvidéis que el ser es la naturaleza, ¿eh? Por lo tanto, eso quiere decir que la naturaleza está. Las dimensiones del verbo ser en distintos los idiomas, entre estar, ser, existir, bueno, aquí habría que hacer algunas precisiones que voy a hacer. O sea, la naturaleza o la physis simplemente está. Por ejemplo, los griegos de esta época y en general todo el pensamiento griego nunca se preguntó por el origen de la physis, por el origen de la naturaleza. Nunca. Porque ellos no se cuestionan, la naturaleza está. Sin embargo, el término que usó me parece que fue Denis, habló de origen. Denis habló del arjé, como ya sabe muy bien. O sea, el arjé es una palabra griega, de ahí viene la palabra arcaico, por ejemplo, que quiere decir antiguo, que arzobispo, algo importante. Arjé quiere decir origen. Entonces, pero no se preguntaron por el origen temporal del ser, cuando empieza o termina, porque para ellos el ser es inmutable. Inmutable quiere decir que no está sujeto al devenir, porque como está, y ahí está, y fijaos que el ser, en tanto naturaleza, en el fondo no cambia. Y si nos vamos a la física moderna, porque ese binomio materia-energía es estable, nada se pierde, todo se transforma, pero nada se pierde. La física está, y en su conjunto y en su totalidad es inmutable. Ya vamos a sacar consecuencias. Bueno, otra de las características es que al ser solo se puede llegar mediante el pensar. ¿Por qué utilizo pensar y no digo pensamiento o conocimiento? Porque, yo tengo mis motivos, que ya los iréis viendo, para utilizar el infinitivo verbal. Lo voy a traducir rápidamente y de una manera aproximada. Al ser solo es posible llegar con el logos, con la inteligencia, pero con el logos. Esa parte de inteligencia que es el logos. Vosotros si ahora pensáis en el ser, podéis establecer oraciones válidas con el significado ser, ¿no? Pero no tenéis que pensar en nada, porque ni siquiera podéis pensar, ni siquiera podéis visualizar la naturaleza, porque realmente nosotros somos naturaleza también. Mira, para comprender la noción de ser en un primer paso, hay que hacer el mismo esfuerzo de abstracción que para comprender los términos lógicos o matemáticos. ¿Qué es la suma? Suma no. Los sentidos, la experiencia, no intervienen para nada. ¿Qué es la suma? Sí, es verdad que a los niños pequeños se les dice, mira, yo tengo 5 manzanas, me como 2 y me queda 3. Pero cuando simplemente con que queramos explicar la noción de logaritmo, ya no podemos trabajar con manzanas. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, las nociones lógicas, las nociones matemáticas, las nociones, solo se puede entender, comprender, trabajar con ellas a través de la inteligencia. O sea que el ser no se puede percibir a través de los sentidos. El ser. Lo que sí se podrá percibir a través de los sentidos son los seres. Veremos caballos, veremos personas, veremos piedras. Los seres sí, pero el ser como tal es solo un concepto o una noción. Es más, es el concepto o la noción más universal que se ha formulado. ¿Por qué? Porque es la que contiene a todas las demás. Como noción, me refiero. Como noción. Noción es sinónimo de idea y de concepto. Noción, idea y concepto son sinónimos. Cuando la humanidad formula la noción más omnicomprensiva, o sea, más que comprende todo, que es la noción de ser, ha dado un paso interesante en la evolución. Hasta ahí estamos en cosas bastante abstractas.
Bueno, cosas que no vamos a usar entonces, para que vayamos a la interpretación. ¿Qué hora es? Todavía tengo un poquito de tiempo. Muy bien. Mirad, por ahí se ha utilizado el término existencia, y tiene razón Raúl, que el ser es la existencia. Lo que pasa que el término existencia no lo tenían los griegos, no lo usaban, no existía el término. Porque es un término acuñado del latín que está formado por dos palabras, por la palabra sistere, que quiere decir literalmente estar sentado, como estoy yo ahora no sé si me veo por ahí, ahí abajo, en esta silla, pero estoy sentado porque existe, o sea, provengo de. La noción de existencia, que usamos mucho, resulta que es una noción derivada del creacionismo. Eso supone que si yo provengo de, hay alguien que me ha dado el ser, o sea, un ser supremo, que lo ha usado el amigo Juan Antonio Luque, ha usado ser supremo. Y estoy seguro que si yo te digo exactamente, entramos a pensar lo que es eso, lo retiras, dice, lo quito el término. ¿Ya? Estoy seguro, porque te conozco un poco. Aquí no hay ser supremo y seres no supremos. Es otra consecuencia, puesto que si el ser es todo lo que es y hay un solo ser, ¿de qué hay seres y un ser supremo? Ser supremo, fijaos, en la concepción judeocristiana, Dios crea el mundo, o sea, los seres, ex nihilo, dice en la Biblia latina, ex nihilo, ex desde, nihilo, ahí viene, nada, de la nada. ¿Y eso qué es? O sea que hay un ser que de la nada hace el mundo, que sería otra cosa. Entonces ese Dios del cristiano es un Dios trascendente. Bueno, aquí entramos, ¿por qué no se puede utilizar el término existencia? Y es mejor utilizar simplemente el término ser, porque el ser está y no hace alusión para nada a una causa suprema, a un Dios, a un ser todopoderoso, a un creador. Eso tiene que ver con el pensamiento judeo-cristiano. ¿Es malo o bueno? No, ni malo ni bueno, simplemente que si estamos en el pensamiento griego no podemos hablar de existencia, porque esto nos va a confundir muchísimo. Ser es lo mismo pensar y ser. Voy a avanzar un poquito. Repito que esto no lo vamos a terminar de entender hasta que no veamos algo de Platón. Y por supuesto lo voy a abrir al debate y si queréis podemos hacer preguntas y continúo para no alargarme excesivamente. A ver. Por Dios, algunos razonamientos tan largos. Bueno, no importa. Entonces, el ser es todo lo que está. Que el ser solo se puede llegar a través de la inteligencia. Es lo mismo pensar y ser. Voy a hacer una primera interpretación muy sencilla. Solo se puede pensar en el ser. ¿Es posible pensar en lo que no es? Tenemos en cuenta que podéis traducirlo de una manera discreta por existir. ¿Es necesario pensar en lo que no existe? ¿Se puede pensar en lo que no existe? Yo creo que no. Bueno, pues yo puedo pensar en un monstruo de 7 cabezas, cada cabeza tiene 3 ojos y además echa fuego por las orejas, porque tiene orejas. Eso no existe. ¿Puedo pensar? Sí. Pero ese engendro, ese significado, está formado por orejas, por fuego, por cabezas. O sea, las unidades de pensamiento forman parte de ese engendro, de ese constructo. Pero pensar en lo que en absoluto existe, no se puede. Porque por definición, lo que existe o lo que es lo que es pensado. O sea, hay un correlato, pensar y ser. Por ejemplo, fijaos qué interesante lo que es, vamos a utilizar un término que no le da un significado así como un poco genérico, pero, por ejemplo, ¿qué es la realidad para nosotros? Bueno,
La realidad para cualquiera de vosotros. ¿Sabéis lo que es la realidad para cada uno de vosotros? Pues la realidad, todo lo que es real. Pero de eso que es real para vosotros, no forma parte, lo que no tenéis ni la más mínima idea. Hay cosas que seguramente que existen, pero que no forman parte de vuestra realidad, de la nuestra, porque no tenemos ni idea, o sea, porque no las conocemos, porque no podemos, por eso no podemos pensar en ellas. No es que yo no conozco las Islas Seychelles, no las conozco, pero bueno, pero yo sé que existen, ¿vale? Porque has visto fotos, porque alguien te ha contado, salen en una novela, salen en una película. Bueno, tenemos alguna idea, algunos datos que nos permiten hacernos una imagen de las Islas Seychelles. Es más, de nuestra realidad pueden formar parte cosas que no existen en un determinado sentido, como diría Fernando, en sentido ontológico. Por ejemplo, Dulcinea. El Quijote de la Mancha está continuamente mencionando a Dulcinea, recordando a Dulcinea, metiéndose en líos y en aventuras por su dama que es Dulcinea. Y Dulcinea no existe. No existe en sí, pero para el Quijote vaya que sí existe. Los personajes de las novelas, un buen escritor, ayer hablábamos de esto, cuando uno se mete en una novela empieza a cobrar vida. Claro que existen de alguna manera, porque hay muchos tipos de existencia. ¿El número 4 existe? ¿Existe el número 4? Arantxa, ya acaba de llegar. A los demás los he interrogado, ¿eh? ¿Existe el número 4? Te pregunto. El 5, si no sabes si existe el 4, al menos dime si existe el 5. Sí, mira, hablando un poco así de terminología filosófica, vamos a decir que hay seres, ente y ser son sinónimos. Entes reales, desde el punto de vista ontológico, y entes de razón. Por ejemplo, las entidades matemáticas son entes de razón, no son entes reales. Por eso que hay un tipo de existencia lógica, hay un tipo de existencia empírica, física, hay un tipo de existencia poética. Bueno, esto ya lo trataremos, pero que estamos merodeando esta cuestión. Por cierto, el término ente viene del latín. Del verbo ser en latín, el participio presente de este verbo, en castellano no los tenemos, es ens. Ens es el que está siendo. Para un latino, el ente está claro que es una persona, es lo que está siendo, lo que está existiendo, no solo una persona. Mira, el ente es al ser, como el cantante es al cantar, el amante es al amar, el durmiente es al dormir. El durmiente es el que duerme, el cantante es el que canta. Ente es el que es. Muy bien. Lo dejamos apuntado. Entonces, ser y ente son lo mismo. Muy bien. Qué lío, ¿no? Pero lo que pasa es que ya veréis que esto poco a poco se va aclarando y se va ordenando, porque va a haber otros. No he elegido muchos autores, no voy a iluminar demasiados momentos, tal como habíamos dicho, algunos nada más. Es lo mismo pensar y ser. Mirad, para mí, voy a dar un paso adelante. El ser es todo lo que es, pero también el ser, en filosofía, tiene que ver con fundamento y también tiene que ver con sentido. Por ahora admitidmelo que os lo diga sin demostrarlo excesivamente, pero vais a ver que tiene sentido, valga la redundancia. Yo voy a equiparar por ahora, en una cierta exposición, ser a fundamento y a sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si pensar, ¿cuál es el pensar fundamental? Habíamos hablado la semana pasada que hay un pensar fundamental, que es pensar en aquello que de por sí da que pensar, y que por lo tanto el pensar plantea las cuestiones fundamentales de pensar. En el fondo
atañe o tiene que ver con la pregunta fundamental, con el interrogante fundamental del ser humano y de la filosofía. ¿Os acordáis? Creo que hablamos algo. Que incluso mencionamos que pensar era pensar en lo que había que pensar. Hay algo colgado por ahí también. Si pensar es cuestionarnos, es interrogarnos, ¿acerca de qué? Básicamente acerca del sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. Ahora utilizo existencia en un sentido actual, en el sentido del existencialismo, el Dasein alemán, el ser humano concreto, el hombre y sus circunstancias de Ortega, ¿no? Si pensar es buscar el sentido, acordaos que la semana pasada decimos que el sentido a veces se nos pierde y que a veces no le encontramos ningún sentido a nuestra vida, y que por otra parte pensamos porque es necesario plantearnos la cuestión del sentido para poder construir nuestra vida. Podríamos decir entonces, si me permitís, que pensar en una determinada interpretación ya muy actualizada por mí es buscar el sentido, ¿no? Cuando pensamos, estamos buscando el sentido de algo. Y no equiparo yo aquí pensar a elucubrar, a andar fantaseando, a soñar, no es pensar como actividad psíquica, es un pensar, digamos que es un buscar, es un interrogarnos. Si pensar es buscar el sentido, y ser es el sentido, voy a darle contenido a esa igualdad. ¿Podríamos decir entonces que buscar el sentido es encontrar el sentido? Lo dejo ahí. Buscar el sentido ¿es encontrar el sentido? ¿No será que, como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar? Si pensar es caminar, y ser es el camino, es lo mismo caminar que ir haciendo camino. Ser, esta identidad entre pensar y ser, nos podría llevar a decir que el ser humano, que fundamentalmente es cuestionarse o plantearse las cuestiones fundamentales, concretamente el sentido de la propia existencia, es lo que nos permite construir el ser, que es el sentido. Yo digo por ahí que yo me descubro a mí mismo como un buscador de sentido. El sentido de mi vida es ser un buscador de sentido. Y ahí me conformo, porque eso es mucho. Da igual que la vida en sí misma, esto es una cosa muy rara, lo de en sí mismo, tenga sentido o no, la existencia, el mundo, la naturaleza. Lo que está claro que nosotros somos buscadores de sentido, y eso constituye nuestra propia esencia, lo que nosotros somos. Esencia y ser no son lo mismo, Ser es estar, ser, existir, y esencia es lo que yo soy. ¿Sabéis lo más importante en la vida? Es precisamente que somos buscadores, y nunca debemos abandonar el ser buscadores de sentido. Porque al fin y al cabo, cuando todo esto se termine, en esa aventura, en ese gran viaje que es buscar el sentido, habremos encontrado muchas cosas. Y como diría un tango muy conocido, que nos quiten lo bailado. Que nos quiten lo bailado, porque justamente lo bailado es lo que nosotros hemos ido viviendo y los sentidos que hemos ido encontrando. Y también sería muy interesante que al final de nuestras vidas pudiéramos decir: confieso que he vivido. Pablo Neruda, ¿no? Confieso que he vivido. ¿Qué sentido ha tenido tu vida? Si nos pudieran interrogar, no hay otra vida, para mí no hay otra vida, Si nos pudieran interrogar, pues que soy un buscador de sentido, que he tenido que construir mi propia esencia, y que mi esencia consiste en ser un buscador de sentido. Mirad, esto
está presente en el Togar Autonoeinte Kaiestiain, es lo mismo pensar y ser. Porque por un lado hay nos abre una línea de trabajo y de investigación que es la de la física, o sea, de la episteme. En griego ciencia se dice episteme. Entonces, por un lado, nace la episteme. Está naciendo la episteme. Porque el logo está funcionando a pleno rendimiento. Esto que a veces se ha dicho, el paso del mito al logo, y aquí también hay mucho cuento, mucha historia extraña, es fundamentalmente que surge, hay un paso en la inteligencia del ser humano, de la humanidad, que implica una mayoría de edad, el que realmente me puedo plantear la cuestión fundamental de la naturaleza, el arjé de la physis. ¿Cuál es el origen de la naturaleza? Los físicos de la época de Parménides, por ejemplo, Tales de Mileto dirá que es el agua, otros dirán que es el agua, la tierra, el fuego, e incluso otros dirán que es el átomo. Fijaos qué interesante. En los primeros años de este funcionamiento del logos se descubren muchísimas cosas. Por ejemplo, la teoría de los 4 elementos, que hoy en día son más que 4, los que están en la tabla periódica de elementos de Mendeleev, por ejemplo, que son muchos más, pero la noción es la misma, porque las cosas materiales son o un elemento o una combinación entre elementos. Por cierto, están descubriendo la noción de combinación. Pero Demócrito dice, no, el arjé, el origen de la naturaleza es el átomos, lo indivisible. Esto es la traducción exacta de átomos. Tomos es divisible. Una obra en 4 tomos está dividida en 4 volúmenes. A un señor le hacen una gastrectomía, le cortan un cacho o todo el estómago. Átomos quiere decir in en griego. La partícula a quiere decir in. Lo indivisible, el arjé, el origen de la naturaleza, es lo indivisible, en lo cual que está en la propia naturaleza. Porque para los griegos, ya veréis, la naturaleza es hyle, materia. Es materia. Y la definición de materia para los griegos, todo esto son titulares, es precisamente que es lo divisible. Pero lo divisible tiene que llegar a un punto indivisible, de lo cual se construye el conjunto. Eso es el átomo. Son los físicos, los magníficos físicos presocráticos. Pero, cuando surge en ese paso enorme de la inteligencia humana, que permite que se interrogue acerca del logo, de la naturaleza, perdón, de la physis, también surgirá la pregunta por uno mismo. Recording has stopped. Que decía Denis, la pregunta por uno mismo. El gnócete autón, conócete a ti mismo, que lo conocemos a través de Platón y de Sócrates, que estaba en la leyenda del oráculo de Delfos. Y entonces, por un lado está la episteme, que es la física. Por supuesto, las matemáticas y la física nacen juntas, nacen juntas. Nace la figura de la circunferencia, en la circunferencia se escribe un triángulo, viene el teorema de Tales, etcétera, etcétera. Los griegos tenían una magnífica geometría y una pésima aritmética. Por eso no podían calcular. La aritmética, nuestra cultura, nuestra civilización la toma de los árabes. Los egipcios sí tenían, y a su vez la toman de los egipcios. Fijaos que un elemento así al pasar, la aritmética griega no tenía el número 0, imaginaos, lo que hay entre el 0 y el 1, por favor. Y por eso la notación greco-romana era pésima, porque era un alfa con un apóstrofo o la numeración romana. Bueno, no se podían hacer operaciones con esta notación. Y por eso eran grandes geómetras, porque realmente lo que hacían era representar gráficamente el número, la cantidad, pero eran grandes geómetras. Cuando intervienen tanto los hebreos como los árabes y los árabes, el pensamiento en el fondo bíblico, donde existe el cero. Porque porque el cero tiene mucho que ver con la noción de origen, de principio, con el alfa y omega.
Los griegos no tienen una visión lineal del tiempo, por eso todo está. Los famosos ciclos de eterno retorno. Hay movimiento, pero un movimiento interior en la física. Bueno, es que esto es apasionante. Entonces luego se abre la otra gran vertiente, que es la vertiente antropológica, la ética. Y aquí tenemos los dos grandes derroteros por los cuales se va a desarrollar el pensamiento occidental, que es la episteme, el logos, y la pregunta por el hombre, el conócete a ti mismo, y la ética fundamentalmente. La ética, que en el fondo es, la gran pregunta es, ¿qué es el bien? Porque realmente lo que nos permitirá o conseguir o encaminarnos en el sendero de la felicidad es precisamente la apetencia por el bien. Pero aquí otros titulares de una magnífica identidad que se va a dar, y que lo enuncian los latinos: ens verum bonum pulcrum ens unum verum bonum bien, verdad, belleza. Sí, unidad, ser, unidad, bien, verdad, belleza. El bien, la verdad y la belleza forman una unidad, porque lo que es bueno es bello y lo que es bueno y bello es verdadero, o viceversa. Lo bello es la verdad. Es muy interesante esto, porque fijaos que estos tres elementos, bien, verdad y belleza, van unidos. Por ejemplo, una persona que se dedicara a la ciencia, que fuera un genio, se puede convertir en el doctor Mengele, aquel de los nazis, de los campos de concentración. Y aunque aparentemente está trabajando en la verdad, como no está en la senda del bien, eso es el mal y por lo tanto es la fealdad absoluta. Según el carácter que tengamos nosotros, nuestras modalidades, accedemos a, yo voy a llamar a lo sublime, a lo súper importante, a través de una de estas vías. Por ejemplo, hay gente que es más racional, va en el camino de la verdad, la senda de la verdad esta que buscaban las doncellas que iban en el carro al lado, en el camino de la belleza o en el camino del bien. Las tres van unidas, pero en las tres, esos tres caminos conducen a Roma, más que a Roma, conducen a la felicidad. El bien es la ética, lo bello, la estética, el mundo del arte, y la verdad, la ciencia. Bueno, vamos a tener que dejar casi por conmiseración con vosotros, porque no puedo estar todo Vamos a pararnos aquí, porque como todo esto lo vamos a ir desgranando, vamos a dejar que hemos abierto dos ámbitos, el ámbito de la episteme, de la ciencia, y el ámbito de la ética, y de lo que va a ser luego la antropología. En la antigüedad griega y medieval se habla de psicología, pero es lo que va a ser la antropología. Y luego todo esto se va a plasmar en la modernidad, en las dos grandes obras de crítica de pura y razón práctica. Bueno, pues aquí hay cosas, ¿Qué nos llevamos a casa? Por favor, no estoy intentando enseñaros nada, ni de ser... Que precisamente nuestro pensar, nuestros desvelos, nuestras inquietudes, nuestra búsqueda, que a veces estamos tan perdidos, precisamente es la búsqueda por el sentido, es la búsqueda por ese sentido se consiga por otra parte resolviendo obstáculos, planteando bien las cosas. Y además es muy interesante en esa búsqueda del sentido el diálogos, palabra griega, logos, verdad también quiere decir, otra de las acepciones. Pero la verdad que se busca a través de dia. Dia quiere decir una verdad que se busca y nos encaminamos a ella sorteando una serie de obstáculos. Y yo agregaría, es un diálogo con. La verdad se consigue yendo a esa búsqueda, encaminándonos al mundo de la luz, metafóricamente hablando, habiéndonos quitado el velo de los ojos, sorteando los obstáculos que el camino nos presente y cogidos de la mano de los otros buscadores. Es una búsqueda con también, es el diálogo. La palabra diálogo es preciosa,
porque la palabra de diálogo evoca. La búsqueda evoca sortear obstáculos y evoca estar juntos, dialogar. Para dialogar se necesitan dos. Los griegos, por ejemplo, la preposición dia la utilizarían para transmitir un partido de fútbol, por ejemplo el de los otros días de España y Alemania, que metimos 5 goles, con algunos goles muy bonitos, y entonces el que va regateando y termina metiendo el gol va dia la portería o el arco, como dicen en Argentina. Porque que los ejemplos pueden ser muy, muy normales. Bueno, pues espero que os quedéis con algo, por lo menos con la inquietud de que esto nos puede llevar a alguna parte. Y si al final viéramos que tampoco nos llevó a ninguna parte, bueno, pues disfrutemos del viaje en compañía. Y además, pero todo esto nos servirá. No estoy hablando, porque a veces hoy qué rollo la filosofía, hablan de gente que nadie los conoce, del año de la pera, qué sé yo. No, el ser humano siempre se planteó las mismas cuestiones. Lo que pasa que se las planteó dentro de un contexto, dentro de un determinado horizonte de comprensión. Y por otra parte, fue encontrando respuestas, y ahí está la filosofía, los distintos sistemas filosóficos, esas son las respuestas que encontraron aquellos pensadores y aquellas que fueron de alguna manera portavoces de una época, pero esas respuestas valen por una temporada. Ese punto al que se llega, o esas respuestas a aquellos interrogantes, son vigentes un tiempo, y luego nos volvemos a perder, y tenemos que volver a ponernos en marcha. Y esto pasa en la historia y también pasa en la vida individual. A veces parece que ya tenemos todo. Y de repente eso se nos empieza a desvanecer. Y nos encontramos totalmente en la intemperie. No solo sin velos en los ojos, sino desnudos. Totalmente desnudos de equipaje y de ropa. Y abiertos hacia lo que adviene. Hacia el futuro, hacia el porvenir. Bueno, pues esto es lo de hoy. Vienen cosas muy bonitas, porque la próxima, por si alguien quiere ya prepararlo, para que no, voy a preguntar o voy a hablar de qué es la filosofía, pero para eso me voy a basar en Platón, aquel que a veces ha sido denostado, que es idealista y tal, y resulta que, bueno, además Platón tiene una ventaja enorme, que sus obras se conservan casi todas, o todas, y que además se leen bien, porque están como teatralizadas, tiene personajes, discuten, no es un ensayo filosófico, sino que son obras donde se presenta un problema. Por ejemplo, yo voy a hacer un comentario, voy a mandar el fragmento del banquete, donde hablan del amor. Ahí sale el famoso amor platónico, que no tiene nada que ver con haberse enamorado de la maestra o de Sofía Loren, nada que ver, ¿no? o de lo que se enamoren otras personas. El amor platónico es otra cosa, es la filosofía. Entonces vamos a hablar del Eros, que es el auténtico filósofo. Eros, el auténtico filósofo. El personaje Eros, el que es eterno escudero y acompañante de Afrodita, que es la diosa de la belleza. Bueno, Eros es auténtico filósofo porque busca la belleza, porque busca la verdad, etc. Y también vamos a comentar algo, vamos a recordar aquel famoso mito de la caverna, que también os lo voy a mandar, en donde se trata de también nuevamente como las doncellas de Parménides, ir de las tinieblas a la luz, salir de la caverna, de la oscuridad, y salir al mundo exterior, al mundo de la luz, digamos que abandonar las apariencias para ir hacia el mundo de las cosas tal cual son, tal cuales son. Bueno, eso es la semana que viene. No voy a tardar, bueno, a ver si, por favor, yo lo que quiero que me escribáis, hay un pequeño WhatsApp, si alguien no está que me lo diga, no he hecho un WhatsApp enorme, sino con los que asisten. Si queréis, porque yo no quiero abusar, pero si parece que queréis que lo hagamos el próximo jueves, lo hacemos. Si preferís descansar un jueves, ya veremos qué hacemos en enero o febrero, me lo decís. Y si tengo un grupo mayoritario, pues seguimos con estos temas el próximo jueves, porque si hemos abierto un espacio de pensamiento, de reflexión, que no es solamente intelectual, yo espero que también sea un
si se puede decir así, un pensamiento de búsqueda, un pensamiento de corazón, ¿no? De que realmente, mirad, lo que estamos tratando aquí es materia sensible, es muy importante, no porque lo diga yo, sino porque estamos tocando la fibra más sensible del ser humano, aquella que nos permite cuestionarnos, nos permite buscar, nos permite encontrar fuerza en esa búsqueda, porque a veces hay que ser muy fuerte para enfrentar la cuestión del sentido, porque para enfrentar la cuestión del sentido hay que tomar conciencia de que hemos perdido el norte, de que estamos perdidos, que nuestra vida no tiene sentido, y por lo tanto habrá que desaprender y ser capaces de quitarnos los velos de los ojos, aunque de todas maneras lo primero que nos va a ocurrir es como aquel prisionero que se libera de la caverna, que la luz nos va a encandilar y a enceguecer, y no vamos a ver nada, vamos a tener ganas de volver a la oscuridad, pero si persistimos vamos a empezar a distinguir cosas. Bueno, pues ahí nos quedamos. Si alguien por lo que sea se ha perdido algo, voy a subir esta parte, por lo menos la intervención mía la hago pública. El debate lo comparto, pero lo comparto en, digamos, yo solo para los que estamos aquí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas, de cosas, de protesta, decir, Eduardo, esto no se puede decir, no digas estas cosas, ya está bien, lo que queráis. Como siempre digo, aquí el que no le gusta se puede ir. Quiere decir que, bueno, lo digo cariñosamente, yo encantado que os quedéis. Había un chico que me ha pedido entrar, que venía de alguien recomendado por alguna de vosotras, pero no lo he visto. Espero que vea lo hemos admitido, que vea la sesión de hoy y que se atreva a venir. Se llama de apellido Mitre. Bueno. Sí, Raúl Mitre. Pues Raúl, si nos estás escuchando o viendo, pues te esperamos en la próxima sesión. Tiene la palabra Francisco. Adelante. Sí, bueno, agradecer evidentemente la lección que nos ha proporcionado nuestro maestro y anticiparme y decir que por mi parte yo seguiría los jueves, todos los jueves, cada semana. Creo que los temas que podemos tener por delante son, casi diría, infinitos, y por lo tanto creo que, si es posible, si eso no interrumpe tu vida, Eduardo, porque a lo que me quiero referir es precisamente eso, tu vida, tu trabajo y tu tarea, porque tú tienes muchas tareas, y por tanto, si esto no te interrumpe, pues yo estaría decidido a seguir. Lo que puede surgir ahora me parece una maravillosa continuación de lo que tú has empezado, y que será lo que digan todos los compañeros. Por tanto, yo apuesto por seguir. Ahora es cuestión ya lógicamente, de que todos los compañeros puedan estar de acuerdo. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Cuando me dijiste que depende de mi vida, casi te contesto en plan bolero. Mi vida eres tú. Es una broma. Bueno, sigamos. Muy bien. Gracias, Francisco. ¿Alguien más desea comentar algo, preguntar, dar alguna recomendación? Arantxa. Muy bien, puedes activar tu micrófono. Ahora, ¿me oís o no? Sí, ¿no? Vale. Eduardo, cuando has hablado de que pensar es ser, ¿no? Yo lo entiendo como una forma abstracta, ¿no? El acto de pensar, porque el pensamiento puedo no ser yo. Es decir, los pensamientos o las afirmaciones que vengan del acto de pensar no soy yo. ¿Me explico? ¿Me entiendes a dónde quiero llegar? No sé a dónde quieres llegar, pero yo en cualquier caso te responderé. ¿Ya sé? ¿Así? ¿Ya? ¿O quieres decir algo más? No, ya está.
Y no, ya está, que me ha gustado mucho que hablaras de la búsqueda por el sentido. Cuando perdemos en un momento de nuestra vida el norte o perdemos nuestro sentido, o al menos yo muchos años me he preguntado cuál es el sentido de mi vida, cuál es el sentido de mi vida, cuál es el sentido de mi vida. Y bueno, quizás esa búsqueda es el propio sentido. Sin lugar a dudas. De hecho, cuando veamos el personaje de Eros, veremos que Eros va a perder el sentido muchas veces. Eso es una dimensión. Aquí hay una persona que seguramente en algún momento, si tiene ganas, que es Denise, nos puede comentar qué significa esa búsqueda y qué pasa y de qué manera la filosofía puede aportar en la línea de la pérdida del sentido y la búsqueda del sentido. Si tiene ganas algún día. ¿Y qué es el sentido? Porque me imagino que el sentido de la vida para cada persona será diferente, ¿no? Sí, más o menos. Pero bueno, aquí hay varias cosas. Primero, esto es un término enorme, es enorme. Yo soy un osado de haber planteado esto aquí. La cuestión es la siguiente. Pensar, si hablamos de pensamiento abstracto y podemos hablar de la lógica y de una serie de cosas, y claro, es pensar. Pero al pensar a que yo me refiero, o por lo menos el contenido que yo hago, un contenido contemporáneo, moderno, contemporáneo, de pensar en el sentido del existencial, del existencialismo, la búsqueda del sentido, aquella que plantea también Kierkegaard, o aquel que dice, cuando Sartre dice que el hombre es una pasión inútil, o la náusea, o la angustia existencial, yo me refiero a este sentido. Por lo tanto, no es un acto meramente abstracto, una situación abstracta, sino que es un interrogante que nos conmueve hasta los huesos y nos toca hasta los tuétanos, ¿no? Es en esa línea. Pero por otra parte, estamos hablando, hay dos tipos yo he abordado la cosa, o por lo menos abierto dos caminos. Uno que va a ser muy riguroso desde el punto de vista de la terminología filosófica, y otro que es muy metafórico. La filosofía del siglo XX en gran parte es muy metafórica. Muchas veces cuando se habla de Heidegger, dice, bueno, este no es un filósofo, es un poeta, ¿no? Bueno, se puede ser poeta. Todos los caminos, bueno, algunos caminos conducen a Roma, la expresión antigua. Hay muchas cosas que llevan a realmente al mundo de lo que tiene sentido o de la verdad tal como nosotros la entendemos. El arte puede ser uno, la metáfora puede ser otro. Entonces, bueno, nosotros nos estamos... no es un interrogarse mental, como la estatua de Rodin, ¿verdad? Que se pone Rodin así, el pensador. No. Es aquel que pierde pie, que sabe que tiene que luchar porque si no, no puede seguir adelante, porque la vida puede ser insoportable. Y si no quieres vegetar, y si no quieres realmente alienarte de mil maneras, desde el consumismo hasta la droga o lo que sea, y tú quieres seguir despierto, pues lógicamente es un pensar que es un buscar con toda tu fuerza, con toda tu sangre, con todo tu corazón. Esta es la búsqueda, es esa dimensión del pensar, que por otra parte esto nos constituye como personas. Digamos que esta capacidad que se llama inteligencia o distintos tipos de inteligencia que hay, es precisamente para que nos podamos construir a nosotros mismos, porque a nosotros no nos construye nadie, no dependemos de ningún creador extraño que haya determinado nuestro destino. Pero por otra parte, esa pregunta por el sentido, si nosotros nos acostumbramos en sus orígenes o ilustramos un poco cómo va surgiendo, de aquellos que han escrito, porque de los que no han escrito no sabemos. A lo mejor en su momento, cuando queramos hablar de la actual crisis de civilización, podemos reformular o desglosar en qué consiste la crisis, pero de una manera, ¿cómo llamarle?, real, concreta, comprometida. Nosotros no estamos aquí simplemente haciendo funcionar esta maquinaria del cerebro, esto no sirve para nada. Para eso nos vemos una película, o nos vemos un partido de fútbol, o nos vamos escuchamos música, o nos vamos a caminar. No es eso.
es realmente ir iluminando, viendo, mirando, en el fondo mirando en nosotros mismos, el conócete a ti mismo. Consideraba los griegos, casi todos, que la verdad está en nuestro interior. Esto lo podríamos traducir, es decir, nosotros, la solución de nuestra vida está en nosotros mismos, en nuestra propia vida. Si tenemos suerte. Pero todo esto hay que tamizarlo, Arantxa, porque estas preguntas son preguntas que nos podemos hacer personas como nosotros. Hay gente que ni siquiera tiene el privilegio de hacérselas. La mayoría de la humanidad está en un estadio mucho más problemático, que es el del hambre, el de la miseria, el de la enfermedad, el de la explotación. Entonces, partimos de aquí, pero porque nosotros salimos de nuestro dorado recinto para ir con la gente, para plantear las cuestiones, para traducirlas en el lenguaje de la gente, para salir que la filosofía realmente la gente pueda mejorar su capacidad de pensar, o sea que su capacidad de buscar, y por lo tanto entre todos buscar la manera de construir una sociedad. Este es el objetivo, porque la verdad, bien y belleza es la sociedad justa y equitativa, en donde todos vamos a aportar según nuestras posibilidades y vamos a recibir según nuestras necesidades. Muy bien, muchas gracias, Arantxa. Laura aquí en el chat dice que le parece bien todos los jueves, dejarlo fijo el seminario. Y por otro lado, Miriam tiene la palabra y posteriormente Denise. Adelante, Miriam. Bien, pues yo también estoy de acuerdo con que sigamos los jueves, me parece muy buena idea y que también es una excelente oportunidad, ¿no?, para pensar estas preguntas acerca de nuestra existencia, del ser y sobre todo precisamente la pregunta por el sentido, la cual pues me gusta mucho, es muy grande, a todos nos atañe alguna vez en nuestra vida, ¿no?, pensar qué sentido tiene mi vida. Esto les voy a compartir una anécdota. Estaba leyendo el libro de Víctor Frank en la plaza de aquí de mi ciudad y precisamente tiene la portada, dice El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, y llega un chico y me dice, al ver yo el libro que estaba leyendo, y me dice, oye, dice, ¿qué estás leyendo? Ese libro me parece interesante por el título, porque sabes una cosa, el mundo no tiene sentido. Pues me dejó de a cuadros, ¿no? Dije, el mundo no tiene sentido, pues puede ser, el mundo no tiene sentido. No, tampoco mi vida tiene sentido. Digo, bueno, es que precisamente el mundo no tiene sentido, el sentido lo estás construyendo tú. Más bien lo que quieres decir es que has perdido el sentido de tu vida, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos estado hablando aquí, alrededor de estas horas, que precisamente somos los constructores, ¿eh?, de nuestro propio sentido, la manera que lo vamos buscando, ¿no? Y que hay momentos en que efectivamente pues lo perdemos, precisamente porque de esta manera nosotros vamos construyendo nuestra propia esencia con todos esos contenidos que nosotros tenemos o el sentido que le vamos dando, ¿no? Entonces me parecen temas muy interesantes y estoy muy de acuerdo, muy contenta con estar aquí con usted. Muy bien. Bueno, Miriam, sí, totalmente de acuerdo. Y además, el título de ese libro ya lo dice todo. Merece la pena, se lee bien. Yo creo que en ese mismo libro, me corrige si me equivoco, va uno a su vez, porque él utilizaba un método terapéutico, se conoce como logoterapia, ¿verdad? Y le dice, bueno, yo no... A ver, le pregunta algo así como que le cuenta una vida tremenda, ¿no? Le pasa de todo, una tragedia, y ya mi vida no tiene sentido, yo ya no tengo... creo que me tengo... presenta un panorama muy trágico. Y entonces le dice Frank, bueno, tiene usted razón, su vida es un desastre, es un asco, porque no se suicida, porque lo suyo no tiene remedio. Y entonces, ¿no? Le dice el otro. Y entonces empieza de alguna manera a rebobinar, decir, no, pero es que al fin y al cabo, y fíjate que simplemente con la pregunta, bueno, su vida es tan mala, que quítese en medio, suicídese. El otro piensa que... Al respecto hay una canción de Joaquín Sabina
que los otros días me venía a la mente, que se titula Hay 1000 motivos. 1000 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Es interesante porque también está hablando de alguien que está muy mal, pero él dice hay 1000 motivos para no suicidarse, para no cortarse un tajo las venas. Esa canción de Sabina me vino a la mente a raíz precisamente de un momento de pérdida de sentido. No voy a decir si es digamos de contexto de otra gente o mío, pero a ver, así como no ser cura no está garantizado ganar el cielo, y ser médico no te garantiza tener una buena salud, ser filósofo no te garantiza no perder el sentido, más bien todo lo contrario. Quizás lo que ocurre es que nos damos cuenta que a lo mejor un poquito antes que otros o no, que estamos en el sinsentido. No. Muchas gracias, Miriam. Bueno, yo digo esto lo de los jueves porque yo si tiráis de mí, yo encantado. Simplemente que es una cuestión de prudencia, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor abuso si nos vemos una vez por semana y lo hacemos cada 15 días. La contrapartida sería que si pasa mucho tiempo se pierde un poco el hilo y la motivación, ¿no? Bueno, en principio nos reuniremos el próximo jueves. Ya me he bastado con unas voces muy autorizadas para mí, como son la de Francisco o la de Miriam. Esto es un entorno para mí muy interesante, permitirme una licencia personal, porque os conozco a todos. Algunos no tengo la suerte todavía de conocernos en persona, pero en realidad aquí hay solo 2 personitas que no las conozco en persona y que espero conocerlas pronto. Entonces eso es muy grato, porque permite también, bueno, yo actúo igual aunque no conociera a nadie, porque se trata de quemar etapas, romper ese formalismo de la cosa académica, de la cosa, e ir realmente a las cosas mismas, ¿no? Como diría vuestro amigo Husserl, a las cosas mismas, y enfrentarnos crudamente, una vez habiéndonos quitado el velo de nuestros ojos, a eso, en el mundo de la luz. Bueno, es una pequeña licencia. Estoy contento, claro que estoy contento, ¿cómo no lo voy a estar? Antes de seguir con Denise, bueno, algo importante. Rita ha escrito, se me había olvidado decir que ella no pudo participar en esta ocasión, pero que en la siguiente sí. Sí, a mí me ha escrito también. Creo que quiere hablar Raúl. Sí, pero antes de todo, bueno, Estela dice que también está de acuerdo, dice, y que no está en el grupo de WhatsApp aún. Ah, ¿okay? Pues ¿sabes lo que haces, Estela? Será porque no tengo tu número de teléfono. Mándamelo en formato, creo que te lo pedí a Messenger, en formato, digamos, internacional, porque a veces me mandan el de México, me mandan todos los... No, yo tengo que saber dónde corto, dónde pongo una cosa, tengo que buscar otros números de México para pegarlos abajo y ver qué me sobra y qué me falta. Formato internacional, el más tal, y Estela recibirá eso. En cualquier caso, cualquiera de los que estáis aquí, tenéis manera de localizarme. A veces os puedo responder antes, a veces tardo, pero tenéis manera de localizarme y precisamente por el hilo directo que tenemos, bueno, se podrá. Muy bien. Bueno, Raudel ha estado aquí. Lo que pasa es que dice que tiene problemas de cámara, por lo tanto pues no le vemos, pero sí nos está es RM, efectivamente. Ok. Y bueno, Estela dice que te ha enviado desde el Messenger, sí, pero bueno, ok, dice. Me imagino que lo volverá a enviar, o no sé. Sí, el Messenger, claro, perfecto. Ahora tiene la palabra Denise y posteriormente Raúl. Adelante. Vale. Bueno, ¿sí me escuchó? Perfectamente. Ok. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo que se lleve a cabo cada jueves, no tengo ningún problema. Y me gustó mucho el tema de hoy. Me quedo con la frase que mencionó doctor, la de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y bueno, pues cada quien es subjetivo y yo también afirmo conmigo mismo, ¿no? Lo bailado, pues nadie me lo quita, ¿no? Y bueno, pues igual agradecer a todos que filosofemos
como el búho de Minerva, en plena oscuridad y con los ojos bien abiertos. Y quisiera proponerle, a raíz de que vio lo de la verdad, el bien y la belleza, que me parece bastante apolíneo, ¿no? Y bueno, pero también está la otra cara de la moneda. A mí me gustaría que usted nos expusiera el tema sobre la tragedia, ¿no? De igual manera, poder ver a Sófocles, Eurípides, Esquilo. ¿Por qué? Porque considero que la tragedia está presente también en los humanos y siempre quieren ver lo bello, lo bonito, ¿no? Pero lo abyecto, lo feo también existe. Y como mencionó Aletheia, bueno, pues al quitarte la venda de los ojos también tienes que voltear a ver la tragedia. Igual nos pudiera hablar un poquito, considerarlo. Y pues por mi parte es todo, saludos. Bueno, te voy a responder, muchas gracias Denise. Excelente intervención. Es verdad que hemos estado en la línea de lo apolíneo, pero está también la línea de lo dionisíaco. Voy a hacer alguna referencia. Quizá lo hago un poco a partir de o a través de Nietzsche. De todas maneras, el sentido de la tragedia, que yo podría decir algunas cosas, me da la impresión de que tú sabes más que yo. Entonces te voy a rogar, te voy a devolver la cuestión para que prepares unos 10 minutos, 5 o 10 minutos, o lo que tú quieras, y lo plantees. Yo estoy de acuerdo contigo. Más, creo que la tragedia griega, es que esto es inmenso, porque mira, si de este seminario me ha pasado, porque yo empecé uno hace 5 años que todavía no ha terminado porque iban saliendo flecos y adyacencias, y de repente dije, bueno, nos vamos a meter, nosotros nos dedicamos a Grecia un año entero, completo, pero no a todo Grecia, no a todo Grecia, algunos de los autores un año entero. Cuando digo un año, digo un año académico, de octubre a junio del año siguiente. Entonces, este tema de la tragedia es genial. Mira, para mí hay una cosa, por ejemplo, te voy a lanzar para darte ideas, pero yo te voy a rogar, y yo sé que tú sabes más que yo, estoy seguro, además. Sí, te lo digo de verdad. Además, yo no te olvides que soy un filósofo que procede de la ingeniería, Quiero decir que los que han estudiado arte, por ejemplo, además tú estás haciendo una maestría en arte, los que han estudiado arte, todas estas cosas nos llevan mucha ventaja. Pero para eso estamos, porque está este diálogo. Yo decía, todos aprendemos los unos de los otros. Para mí, una cosa que siempre me ha maravillado, que lo aprendí en la época de estudiando estas cuestiones en Grecia, es el valor catártico del teatro. La representación de las tragedias griegas eran verdaderas catarsis colectivas, pero verdaderas catarsis colectivas, mucho más importantes de ir a un templo a rezar, no, porque se objetivaba y se desnudaba y se ponía delante del público la tragedia humana. Y sobre todo, esto es una maravilla, pero esto es un seminario completo, porque tenemos que hablar del destino, de la Moira, tenemos que entrar a fondo en el mito de Edipo. ¡Buah! Esto es un mundo. Ojalá tú nos puedas sintetizar la semana que viene, casi al principio, mira, te damos así, y lo vamos a dejar como titulares, porque fíjate, otra de las cosas que va a ocurrir, que no vamos a agotar ningún tema, vamos a abrir todos, pero no importa, para que podamos ir dando idea de cómo se puede hilar todo eso, ¿no? Ha tocado algo fundamental. Es más, la única manera, o quizás esto es un poco una tontería, a ver, el ideal de Apolo para los griegos siempre ha sido posible habiendo pagado el tributo a Dionisos, o a Dionisio, como se dice. La catarsis dionisíaca nos purifica y nos permite abrirnos al mundo de la luz, pero es necesaria la catarsis. La catarsis dionisíaca es precisamente el desaprender al que yo me refiero. Es muy importante la catarsis. Eso que realmente es como un drenar, es una purificación. Porque la catarsis dionisíaca es como si voy a dar una metáfora, es como si se nos abrieran los poros y se nos limpia la piel, más limpia, estamos más, no sé. Esto es muy, muy, muy interesante. Más, si luego nos ponemos de acuerdo,
A mí que me diga, se me ocurren cosas, porque para algo es un seminario. El que tenga ganas de escribir unas paginitas y que luego al final del curso reunamos esas paginitas y hagamos algo, encantado, porque entonces iríamos aportando y podríamos hacer, tenemos la suerte aquí, que tenemos en marcha una editorial propia que se llama Comunidad Filosófica Ediciones, y la idea es además estas cosas también ponerlas por escrito, y por eso también hay una presencia en la red, porque hay que estar en la red, ya hablaremos de todas estas cosas. Bueno, el amigo Raúl, que ¿se nos ha ido Raúl? No, Raúl, que se ha ido. Ay, por Dios. Bueno, algo para mientras, algo importante, bueno, Arantxa también no está en el grupo de WhatsApp, y dice que también está de acuerdo con continuar los jueves, al igual que Raúl Del, también dice que está de acuerdo y que si por favor le pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Bueno, mira que tuve la intuición de hacerlo hablar a Raúl, porque sí que me interesaba escucharlo. Bueno, ya lo escucharemos, ya me pondré en contacto con él. ¿Qué más? Bueno, pues no hay ninguna otra intervención, me parece. Raúl se ha ido, parece ser, no sé, se ha desconectado. Esperamos un momentín, a lo mejor, bueno, si no, ya ¿quién es? F es... Juan Antonio desea hablar. Adelante, Juan Antonio. Vale, adelante. Bueno, yo, lo que has dicho antes, es verdad que estuve ayer en la sesión de Tres Cantos y hoy, y efectivamente pillas o coges cosas que ayer, por ejemplo, no entendiste bien, y te sirve para, y con otras personas te sirve para comprender mejor de lo que estamos hablando. Luego hay una cosa que no me ha chocado, que he leído esta mañana de filosofía. Siempre se ha dicho que la filosofía está hecha para buscar la felicidad del ser humano, ¿no? Sin embargo, he leído de Adela Cortina que dice que antes que la felicidad está en buscar el sentido. No sé... Es decir, que que siempre todo el mundo dice la filosofía nos sirve para buscar la felicidad de las personas, nuestra felicidad propia. Sin embargo, hoy me he encontrado con esto, ¿no? Que antes que la felicidad está en buscar el sentido de las personas. ¿Y tú quieres que te comente algo al respecto? Bueno, no, es un poco una anécdota que me he encontrado hoy, que hasta ahora no había leído en todos los libros de filosofía que había leído hasta ahora. Nadie ponía a buscar el sentido por delante de la felicidad. Bueno, a ver, Adela Cortina es una excelente filósofa en activo, muy interesante. A los que le interese Dussel, hay una interesante vídeo donde hay un diálogo con Enrique Dussel, y además me llamó la atención en su momento ver a los dos comentando ciertas cuestiones. Lo digo por Fernando, que sé que él está muy ligado a Dussel. A ver, Juan Antonio y todo. A ver, en filosofía lo único que es riguroso y hasta cierto punto es la lógica, donde hay unas reglas del juego y no las podemos transgredir. Pero luego, en otros temas, como usamos el lenguaje ordinario, no utilizamos el lenguaje formal, a ver, es tan correcto decir que buscar el sentido es lo mismo, es que decir que sí, llámale felicidad, llámale sentido, llámale que si buscas el sentido puedes encontrar o no la felicidad, llámale que si vas en pos de la felicidad. Esto en el fondo es una cuestión de construcciones lingüísticas. Estoy de acuerdo, que para mí la cuestión del sentido es fundamental, pero son nombres que reciben nuestra búsqueda, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es buscar la felicidad? Hay otro tema, este es otro tema inmenso. Yo recomiendo mucho El malestar de la cultura de Freud, donde la felicidad realmente es, la asocia con el placer, que
que tiene que ver con la libido. Libido, decimos libido, no es líbido. Líbido quiere decir blanco. Mucha gente dice líbido, es libido, no lleva acento en la primera I. La libido, que es la energía vital, la energía sexual incluso, pues es la búsqueda del placer. ¿Y cómo define el placer Freud? La ausencia de dolor, ¿no? Y entonces muchas veces la felicidad es la búsqueda del placer, pero no necesariamente del placer físico, sino de todo tipo de placer. Placer del conocimiento, el placer de la amistad, Epicuro, y sobre todo la evitación del dolor. Otra cuestión muy importante, porque hay quienes encuentran sentido en el dolor, Schopenhauer, y no porque sea masoquista, sino porque es el dolor lo que nos hace tomar conciencia de que estamos perdidos. Porque el placer o el bienestar, cuando estamos bien, ahora estamos fenomenal, ¿no? A alguien le duele algo, a lo mejor alguien tiene hambre, no sé, estamos a gusto. Y nos ponemos incómodos cuando empezamos a tener ganas de comer algo, cuando estamos cansados, cuando ay, me duele esto. O sea, curiosamente lo que nos hace sentir nuestra existencia es el dolor y no el placer. Porque al placer nos acostumbramos fácil. A los momentos de bonanza y de felicidad nos acostumbramos fácilmente. Cuando perdemos es cuando realmente somos todavía más personas, más seres humanos, más que nos metemos en la búsqueda. Es por el estilo. O sea, da lo mismo. Lo que sí es importante es que la búsqueda de la felicidad o del sentido incluso nunca, aunque tiene un punto de partida individual, el trayecto no es individual, porque, como digo yo también por ahí, no se puede ser feliz en un mundo de gente infeliz. O sea, esto es una patología. Realmente que sea feliz en un mundo que se está desmoronando, porque él sea rico, porque sea saludable, ¿no? Es casi una enfermedad, es casi una enfermedad moral, además, o ética, ¿no? Para se es feliz con. No se puede ser feliz, porque la felicidad es más para compartirla y estar todos abiertos a esa búsqueda y además para caminar juntos. Si fuéramos probablemente Robinson Crusoe, o sea, si hubiera sido en un sentido absoluto en la isla desierta, si viviéramos solos, no hubiera sociedad, habría que plantear las cosas, serían de otra manera. Lo que pasa es que Robinson Crusoe viene de la civilización, viene de la sociedad y se queda aislado. No sé qué pasaría. La felicidad es la felicidad con los demás. Y el sentido también, porque si... El sentido también. Por eso tenemos que comunicarnos, porque, oye, mira, parece que como somos gente de la misma época, lo que nos está pasando, lo que me pasa a mí nos está pasando a unos cuantos. ¿Quién más? Me atrevo, si queréis gastamos los pocos minutos, si no, no me voy a ganar el sueldo, me van a descontar los 10 minutos que faltan. Pues si alguien más desea intervenir, bueno, hay muchas personas que han estado, bueno, Francisco, pero antes de Francisco hay personas que han escrito a WhatsApp en el grupo y han dicho que también están de acuerdo, 2 personas. Una es María Inés, dice que el próximo jueves le parece perfecto y que hoy no funcionó bien su tablet, por lo tanto pues, perdió algunas cosas, pero que ya espera el video, dice. Muy bien, adelante Francis. Sí, quería unos comentarios muy cortos, pero en fin, quería un poco Arantxa, buscar el sentido de la vida y alcanzar una meta. Yo te diría, querida Arantxa, y bienvenida, ya lo sabes, estoy felicísimo de verte, que para mí eso se convertiría en buscar una ilusión. Precisamente para mí la ilusión es algo que le da sentido a buscar algo en esta vida. Cuando tienes una ilusión, desde luego yo creo que todo te parece magnífico, todo lo que haces en busca de esa ilusión te parece magnífico. Y llegar a alcanzarla, indudablemente también creo que
había una frase muy bonita que leí hace años de un deportista que decía, mucho ojo con querer una cosa, con ilusionarte una cosa, mucho ojo, porque lo conseguirás. Por lo tanto, para mí creo que la ilusión es una cosa verdaderamente importante, que vendría a ser un poco también el comentario que ha hecho Miriam de construir ese sentido. Bueno, pues yo estaría un poco también en esa línea. De Denise, en este momento no hay tiempo ni puedo, pero hablando de las tragedias, creo que te ha referido a las tragedias. Hace muy poco estuve leyendo un libro precisamente que hace un análisis de las tragedias muy curioso. Lo buscaré por si acaso pudiera ser algo que te pudiera interesar conocerlo. Entonces, en los próximos días, con muchísimo gusto, si acaso, si os parece, lo comentaré. Y en cuanto a la felicidad que dice Juan Antonio, antes de la felicidad es encontrar el sentido de la vida, indudablemente. Lo que pasa es que, según tengo entendido, y seguro que no estoy equivocado, porque estoy equivocado en muchísimas cosas, pero bueno, por eso estoy aquí, para aprender e intentar por todos los medios equivocarme lo menos posible y darle una paliza a mi ignorancia. Entonces, en diría, y ya lo sabes, creo que además incluso lo hemos comentado en alguna ocasión, en realidad la felicidad no existe. Existen esos momentos de felicidad, ese camino hacia la felicidad. ¿Sería eso encontrar el sentido precisamente buscando ese camino hacia la felicidad? Pregunto, no lo sé. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte y por mi parte, pues hasta el jueves que viene, que aquí yo por lo menos estaré, bueno, de acuerdo con las instrucciones de nuestro maestro. Un gran abrazo a todos. Gracias por vuestra... Muchas gracias, Francisco, siempre con reflexiones muy interesantes. Os aviso que el ofrecimiento que